Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a ver cómo empezamos este curso tan atípico, pero si Dios quiere, a ver si vamos cogiendo fuerza y el curso se va animando un poquito. Vamos a ver, como habéis visto en la propaganda que se ha hecho del curso, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya veréis qué interesante, porque nos van a narrar muchas cosas, pero entre ellas el inicio de la Iglesia, de la primitiva Iglesia, después de la ascensión del Señor. En los manuscritos griegos antiguos, vamos a hacer una pequeña introducción primero, hoy, y luego quiero también comentar una encíclica de Monseñor Rey Pla, que dio con motivo de la lectura del día. La lectura era de Hechos 11:19, en la que se dice que anunciaron también a los griegos la buena nueva del Evangelio. Eso me parece insignificante, pues fue un hecho trascendental en la primitiva Iglesia, ya lo veremos. Decía que en los manuscritos antiguos griegos aparece el título como Hecho de Apóstoles, y en algunos manuscritos le añade el artículo los Hechos de los Apóstoles. Y en los manuscritos latinos figura como Acta Apostolorum, es decir, Acta de los Apóstoles. Por eso no se extrañe si en alguna Biblia rara, pero en alguna aparece Acta de los Apóstoles en vez de Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es pues como una continuación de los Evangelios. Lucas, bueno, y los Evangelios en general terminan con la pasión, muerte, resurrección y ascensión del Señor. Y las epístolas paulinas pues ya se ve como una iglesia con cierta formación, pues a cubrir ese espacio que va desde el final de los Evangelios hasta las epístolas paulinas viene el libro de los Hechos de los Apóstoles. El tema del libro queda muy claramente reflejado pues con las palabras del Señor a sus apóstoles. Leer en Hechos 1:8. Hechos de los Apóstoles 1:8. Vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Veis, en efecto, a través del libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a ir siguiendo pues cómo va evolucionando esta iglesia que nace en Jerusalén, que se va extendiendo primero por las proximidades de Samaria y hasta los confines de la tierra. Fijaos, esta salida de la iglesia hacia el exterior, ya fuera de Jerusalén, pues supuso una dura batalla. Y si no, que se lo cuenten a Pablo. Los problemas que tuvo con los judaizantes, el problema de si los gentiles que venían al cristianismo tenían que pasar por la ley mosaica. Bueno, pues fue sin duda una dura batalla ganada gracias a la dirección y a las luces del Espíritu Santo. Tan en primer plano aparece la figura del Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que muchos santos padres al libro de los Hechos de los Apóstoles le llamaban el Evangelio del Espíritu Santo, porque está siempre en todas las páginas, en primer lugar, la acción del Espíritu Santo. Y con su efusión en Pentecostés, con la venida en Pentecostés, pues se abre la historia de la Iglesia, comienza la historia de la Iglesia.
Y luego al Espíritu Santo pues se le ve intervenir en todos los momentos culminantes, momentos fundamentales, porque vemos que Él es quien ordena leer, por ejemplo, en Hechos 13:2, mientras celebraban el culto del Señor y ayudaban, el Espíritu Santo dijo: separadme a Bernabé y a Saulo para la hora a la que los he llamado. Claro, el Espíritu Santo dice: separadme a Bernabé y a Saulo para las obras a las que les he llamado. ¿Veis? Es Él quien ordena. ¿Y qué pasaba? Que estaban en la reunión y oían al Espíritu Santo decirle: separadme. No, si leéis desde el versículo 1, leer el 13:1. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores. Había profetas y doctores, y a través de los profetas hablaba el Espíritu Santo, y les dijo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que le tengo. El Espíritu Santo es quien advierte, leer 21:11. Se presentó ante nosotros y tomando el ceñidor de Pablo se ató los pies y las manos diciendo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán en Jerusalén los judíos al hombre a quien pertenece este ceñidor y lo entregarán en manos de los paganos. A través del profeta pues anuncia que Pablo va a tener problemas y que en Jerusalén pues lo va a pasar mal. Y él es quien llena con sus dones, leer en 2:4. Sí. Quedando todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según que el Espíritu les otorgaba expresarse. ¿Veis? Es la venida del Espíritu Santo, es la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, y como veis es el principio que da vida y anima a todos los personajes. Fijaos, los fieles vivían y respiraban esta presencia del Espíritu Santo de una forma normal. Por eso, como la cosa más natural, dirá Pedro a Ananías, ¿recordáis el episodio de Ananías y Zafira, que vendieron sus propiedades y las dieron, pero se quedaron con una parte? Y entonces, pues, con toda naturalidad le dijo que al pretenderlo engañar, estaban engañando al Espíritu Santo. Y tan manifiesta era su presencia en medio de los fieles, que Simón Mago trata de comprar por dinero el poder que veía que tenían el Espíritu Santo, de que al imponer las manos transmitían el Espíritu Santo. Digo que era tan evidente la acción del Espíritu Santo que un tal Simón Mago quiso comprar con dinero ese poder de, al imponer las manos, transmitir el Espíritu Santo. Leer Hechos 18-19. Al llegar a Éfeso, se separó de ellos, entró en las sinagogas y estuvo conversando con los judíos. 8-18. No, 8-18-19. Capítulo 8, versículo 18. 8-18-19. Muchas 8. Simón, al ver que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se confería el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí ese poder, para que al que imponga las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Veis? Intentó comprar por dinero ese poder, ese don que con la imposición de las manos los apóstoles
transmitían el Espíritu Santo. Bueno, en esta primera fase se pueden distinguir tres partes de la Iglesia. Primero, la Iglesia en Jerusalén, ¿no? Los hechos más destacables pues es la gran efusión en Pentecostés, es decir, la venida del Espíritu Santo, la predicación de los apóstoles después de la venida del Espíritu Santo y la persecución que sufrieron por parte del Sanedrín. Ya visteis que estuvieron perseguidos por el Sanedrín, pero después de la efusión del Espíritu Santo, quizás todo el miedo que tenían antes de la venida del Espíritu Santo, que les vemos en varios momentos, estaban en una sala reunida por miedo. Bueno, pues una vez recibido el Espíritu Santo, ese ímpetu y ese poco miedo a las autoridades. Incluso llegarles a decir, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, cuando trataban de prohibirles que predicaran la doctrina de Cristo, de que hablaran de Jesús. Bueno, digo que en esa primera parte de la Iglesia en Jerusalén, el hecho más destacado, la efusión del Espíritu Santo, la venida, las actividades de los apóstoles y persecución del Sanedrín, la elección de los 7 diáconos y el martirio de Esteban. Este va a ser un hecho también trascendental porque por medio de una desgracia, podríamos decir, se empieza a propagar el Evangelio. ¿Por qué? Porque los seguidores de Esteban tienen que huir, son perseguidos. El grupo de no los seguidores de Esteban, el grupo que formaban los llamados los serenistas. Ahora hablaremos de ello. Digo que la elección de los 7 diáconos y el martirio de Esteban. Una segunda parte, que sería la expansión de la Iglesia fuera de Jerusalén. Y está como hechos fundamentales pues la predicación del diácono Felipe en Samaria, y viendo Pedro y Juan el éxito que había tenido, pues fueron a Samaria para confirmar la predicación de Felipe. Y la conversión de San Pablo, en esta segunda parte, las correrías apostólicas de Pedro. Pedro ya sale fuera de Jerusalén, llega a Cesarea, donde tiene la conversión de Cornelio, el primer gentil que se convierte, y el primer gentil que convierte Pedro, y veis que también tiene problemas, porque los judíos le dicen que cómo entra en casa de un gentil, porque para bautizarle fue a su casa, le llevó Cornelio. Bueno, y el problema de la fundación de la iglesia, no el problema, la fundación de la iglesia de Antioquía fue muy importante. La iglesia de Antioquía fue trascendental, ya veremos y hablaremos un poquito de eso. Y la tercera parte, pues la difusión de la iglesia en el mundo grecorromano. Y en ella fundamentalmente pues se van a ver los viajes de San Pablo, ¿no? Los distintos viajes de San Pablo. En las dos primeras partes del libro, pues el protagonista es Pedro. Y en la última parte del libro, aunque quizás la última parte es más extensa que las dos primeras, pues el protagonista va a ser Pablo. En ningún otro libro, como en el libro de los Hechos, se nos ofrece un cuadro tan completo, dentro de lo que cabe, de lo que es la vida de la iglesia primitiva, en sus dogmas, en sus jerarquías, en sus ritos. La iglesia tiene un carácter evidentemente espiritual, pero tenía también un carácter externo y social. Por lo tanto, no son los individuos aisladamente los que por su cuenta deciden lo que hay que hacer y creer, sino que hay una jerarquía, que son los apóstoles, a cuya cabeza está Pedro, que son los depositarios de la doctrina del Maestro y a los que hay que obedecer, y en cuyas manos estaba la administración de ciertos ritos exteriores, como eran los sacramentos, que comunicaban la vida interna de la gracia. Leer, por ejemplo, capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, versículo del 3 al 6. Por tanto, elegid entre vosotros, hermanos, 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encomendaremos este servicio,
para que nosotros podamos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Veis? Son los apóstoles los que dicen, elegid entre vosotros a 7, y es la elección de los 7 diáconos, porque ellos estaban encargados de la predicación, de la palabra y de la oración. Entonces eligen 7 diáconos que también van a predicar, pero con funciones más de asistencia al personal, a las viudas, a los necesitados. Bien, decíamos que hay una jerarquía, es decir, había una jerarquía transmisora de la verdad, y hay esa jerarquía que con un poder jurisdiccional pues da firmeza y conexión a la Iglesia, y con el poder sacramental la lleva a la vida de la gracia. Y se cumple así lo dicho en el Evangelio de Juan. Dice en el Evangelio de Juan, vamos a leer, capítulo 1, versículo 17, nos va a decir: la ley se nos ha dado por Moisés, la gracia y la verdad nos viene por Jesucristo. Leer. 17. Era 1:17, Juan. Sí, a Juan. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Cristo Jesús. Claro, pero por Cristo Jesús en el modo que Él quedó establecido, es decir, a través de la jerarquía. Bueno, es un punto trascendental, un punto muy importante, porque se ataca por muchos lados a la jerarquía de la Iglesia, pero fue instituida y fue creada por Cristo esa jerarquía. El autor del libro de los Hechos, bueno, pues parece que no hay ninguna dificultad. Unánimemente se dice que es Lucas, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Fijaos que el libro se presenta como complemento a una obra anterior sobre los hechos y los dichos de Jesús. Es decir, que el autor, Lucas, ya hace referencia en el libro a un libro anterior que ha escrito sobre los dichos y los hechos de Jesús, que no es otro que el libro del Evangelio de Lucas. Es decir, Lucas escribe primero el Evangelio y luego el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya que en este libro pues hace referencia al anterior. Empieza en el capítulo 1. En mi primer libro, oh Teófilo, traté de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Sin duda ese primer libro es el Evangelio. Fijaos, eso es importante porque vamos a ver la fecha de composición del libro. No es que sea demasiado importante la fecha de composición, pero sí nos va a dar una idea de cuándo se pudo escribir el Evangelio, porque si somos capaces de determinar aproximadamente en qué fecha se pudo escribir los Hechos, sabemos que un tiempo antes se escribió el Evangelio, porque es que hay cierta tendencia ahora, yo he oído varias veces que los Evangelios se escribieron, yo creo que más tarde de lo que realmente se escribieron. Hay una tendencia a pensar y a decir que los Evangelios se escriben después del año 70. ¿Por qué? Pues porque quieren dar a entender que en los Evangelios la figura de Cristo está muy idealizada, porque ya se ha escrito mucho tiempo después de los Hechos, y bueno, realmente creo que no fue así. Vamos a ver. El libro, decimos, está escrito después del tercer Evangelio, porque hace alusión a él. Hay un indicio que puede ayudarnos a concretar un poco la fecha de composición, y es la forma en la que se habla de los judíos, cómo se habla de los judíos como un pueblo actual, un pueblo vivo, un pueblo que está actuando, ¿no? Eso quiere decir que el libro está escrito antes del año 70, porque sabéis que en el año 70 fue la destrucción de Jerusalén, no quedó piedra sobre piedra, y es la desaparición del pueblo judío como pueblo. Entonces, aquí vemos que al pueblo judío, un pueblo actuando, un pueblo como en movimiento, ¿no? Entonces,
podemos ir acotando y decir, los Hechos de los Apóstoles se escribieron antes del año 70. Pero todavía podemos descender un poco más. En el verano del año 64 fue el incendio de Roma, y fue un gran incendio, destruyó 10 de los 14 distritos que tenía Roma, y sabéis que se echó la culpa a los cristianos y comenzaron las persecuciones por parte del imperio. Si el libro de los Hechos se hubiera escrito después de ese año, pues de alguna forma dejaría traslucir esa ruptura entre el imperio y el cristianismo, y no es así. Se ve cierta benevolencia, porque incluso, recordáis, a Pablo, estando preso en Roma, le permitían predicar. Luego, no se ve esa ruptura entre el imperio y el cristianismo todavía. Luego ya podemos decir que probablemente se escribe antes del año 64. Pero todavía hay un dato que muchos consideran definitivo, y es de la forma, de la ruptura que tiene el final de los Hechos de los Apóstoles. Fijaos que el libro termina sin decirnos cuál es el resultado de la prisión de Pablo. Pablo lleva casi 2 años preso en Roma, y el libro de los Hechos termina ahí, cuando dice llevaba ya 2 años en prisión, pero no nos dice nada del resultado de qué pasó después de esa prisión en Roma, que lo que parece evidente fue que quedó en libertad después de esos 2 años, porque nadie de los que le acusaron se presentó al juicio y quedó libre. Pero Lucas no dice nada del resultado de cómo termina la prisión. Luego eso da a entender de que el libro debe, la fecha de composición, podemos situarla al final de la primera cautividad de Pablo en Roma, es decir, o a finales del año 62 o a principios del año 63, como fecha probable de la composición del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si el libro de los Hechos de los Apóstoles se escribe bien a finales del 62 y del 63, pues hay que suponer que el libro del Evangelio de Lucas está escrito antes del año 60. Y lo que parece que no hay ninguna duda es que cuando Lucas escribe su Evangelio, ya están escritos los Evangelios de Mateo y Marcos. Parece que el primero Marcos, y sobre el de Marcos elaboraron los demás evangelios, no sobre el de Marcos, pero teniendo ya antes esto. Luego, antes del año 60, y probablemente antes del año 50 o sobre el año 50, se pudieran escribir algunos de los evangelios. Digo que no tiene demasiada importancia, pero bueno, si situamos esto, vemos que no hay tanta distancia desde los hechos a los escritos. Y las epístolas paulinas, sabemos que muchas se escribieron pronto, pues así tenemos fechas de composición. Bueno, pues después de ver esta pequeña introducción a los Hechos de los Apóstoles, pues quería comentaros una homilía de Monseñor Rey Pla, que viene muy a propósito de cómo empieza la primitiva Iglesia, de cuáles fueron los hechos que, aunque parecen intrascendentes, fueron fundamentales. Y decía, fijaos que esta homilía, es a consecuencia pues, de una lectura del día. Fue del 5 de mayo, cuando estábamos en pleno confinamiento. Llevábamos 2 meses confinados. Y sabéis que Monseñor Rey Pla fue uno de los pocos obispos de España que mantuvo en su diócesis las iglesias abiertas con culto y con público, siempre dentro de las normas que dictaron, las normas sanitarias que se dictaron, pero él mantuvo abierta la iglesia con culto y con público. Y decía él en esta homilía:
anunciaron también a los griegos la buena nueva del Señor. Y decía, a veces una desgracia es como el comienzo de la salvación. Decía, parecía que la muerte de Esteban había sido una desgracia. Estaba allí Saulo, cuando la muerte de Esteban, guardando la ropa de los que le apedreaban, pero Saulo vio y oyó a Esteban y parecía que no hubiese pasado nada, ¿no? Sino que este hombre, Esteban, que se había salido del círculo del judaísmo y ahora es apedreado. Pero, ¿qué pasaría en el corazón de Saulo? Porque seguro que aquello le impactaría, seguro que por dentro estaría reconsiderándolo. Él era fariseo y de los verdaderamente aguerridos contra el cristianismo, como sabéis. Luchó contra el cristianismo con todas sus fuerzas, pero camino de Damasco fue alcanzado. ¿Cuál fue el punto de partida para la conversión? Bueno, pues el punto de partida es que él era religioso y profundamente religioso, pero decimos que camino de Damasco fue alcanzado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Seguro que ya venía el corazón de Pablo, pues reconsiderándolo todo lo que estaba pasando. Los procesos a veces parece que lo vemos como instantáneos, pero las cosas van madurando poco a poco y se van reconsiderando. Es decir, que el punto de partida de la conversión de Pablo pues fue eso, que era un hombre profundamente religioso. Luego, el camino de Damasco es el encuentro con el resucitado, el encuentro con el Señor. Sí, la diócesis de Alcalá de Henares. Digo que el punto de partida de Pablo era eso, que era profundamente religioso. ¿Cuál fue el punto de partida de la predicación fuera de los muros estrechos del judaísmo? Pues viene de la persecución de este grupo de Esteban, de los helenistas, que son perseguidos y salen fuera de Jerusalén y llegan a distintos sitios. ¿Quiénes eran los helenistas? Pues eran judíos que procedían de fuera, de otros lugares, fuera de Jerusalén, fuera de Palestina, que hablaban griego, además de que pudieran hablar en arameo, pero hablaban el griego, por eso se les llamaba los helenistas. Digo, pues estos son perseguidos, huyen a distintos sitios y llegan, pues haciendo lo que saben, llegan a las sinagogas predicando. Pero ocurre un hecho que es definitivo, y es que algunos griegos les anuncian también el Evangelio. Y eso es un salto cualitativo dentro de lo que es la primitiva Iglesia. Ahora, por la acción del Espíritu Santo, que los ha hecho misioneros, aunque perseguidos, misioneros, pues se rompe el círculo estrecho de una etnia y el círculo estrecho del judaísmo. Y por primera vez los griegos escuchan la buena noticia de la salvación, el Evangelio. Parece que es un hecho insignificante. Bueno, pues este es un hecho trascendental, porque supone la universalización del cristianismo y la universalización del hecho cristiano. Porque fijaos, es el encuentro, y esto lo decía muy bien, claro, hay que oír a un señor Reiplat decir estas cosas. Dice, es el encuentro de la sabiduría del Antiguo y Nuevo Testamento con lo que daba de sí la sabiduría griega, es decir, con la filosofía. Los griegos, la filosofía griega, los griegos podían escuchar y también adherirse al mensaje cristiano porque tenían, pues más allá de sus mitos y más allá de sus dioses, había también una corriente filosófica que hablaba de una causa primera y de un orden. Y esas corrientes filosóficas eran bien de Aristóteles, Platón, de los estoicos. Y cuando se les anuncia que Dios es creador y todo lo ha creado en su sabiduría, su corazón empieza a pensar, porque eran hombres religiosos también estos griegos. Y es el modo en que la Iglesia encontró el lenguaje, porque muy pronto fueron traducidos todos los libros al griego,
todos los libros ya del Nuevo Testamento, porque con bastante anterioridad, ya en esa obra inmensa que se llama la Septuaginta, es decir, la traducción de los 70, ya estaba hecha la traducción de los libros hasta entonces escritos del hebreo al griego. Dice, pues el encontrar este idioma que tiene en sí todo un denso caudal de pensamiento y filosofía, y fue a través de esas palabras como la Iglesia ha ido poquito a poquito dando contenido a los dogmas cristianos. Fijaos, era un hecho insignificante, decía. Fueron allí, predicaron en la sinagoga, no les harían mucho caso porque siempre pasaba lo mismo. Pablo hacía lo mismo. Pablo en todos sus viajes siempre empezaba predicando en la sinagoga a los judíos. Normalmente no se le hacía mucho caso hasta que ya decía, bueno, pues si aquí no tengo los frutos que deseo, pues empiezo a predicar a los gentiles, ¿no? Lo mismo le pasó a él. Pero empezaron, digo que no les haría mucho caso y que empezaron a predicar a unos griegos. Bueno, pues eso fue un hecho trascendental. Dice, a veces no sabemos cómo pasan o cómo empiezan las cosas, pero pues las cosas van madurando poquito a poquito, son pequeños pasos, pero desde ahí vinieron los primeros concilios de la Iglesia que ya traducían en griego todos los conceptos que habíamos recibido del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y ahí empezaron lo que después cuaja como la primera confesión de fe, los distintos modos de formular la fe, y de aquí van naciendo los dogmas. Primero el dogma trinitario, luego los dogmas cristológicos, Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Y todo viene ¿por qué? Pues porque en un momento determinado dieron el salto de predicar a aquellos que no eran de los nuestros, a los griegos. Y luego, con el devenir de la historia, pues hubo otro encuentro también decisivo, que sería con la ida de los apóstoles a Roma, que se encontrarían pues con toda una riqueza de lo que sería el derecho romano, y tenemos entonces que de Jerusalén, Atenas y Roma, pues fue, diríamos, como el Señor, que es dueño de la historia, fue cuajando la expresión de la fe hebraica en toda la sabiduría. Porque fijaos, decía él, no apela el cristianismo, y esto también era muy importante, no apela el cristianismo a las religiones que se conocían en el área mediterránea, esas religiones mistéricas o supersticiosas llenas de dioses. Dice, no, el cristianismo apela a la razón. Decía él, la fe es conocimiento. No hay doble verdad, fe o razón. No, la verdad se encuentra. La razón llega hasta donde puede. Y la fe ilumina a la razón para que llegar más lejos en el conocimiento del misterio. Bueno, pues esto es muy importante. Son cosas fundamentales, decía. Si tú crees en Dios como creador, entonces crees en la sabiduría de Dios. Entonces sabes que Dios, a través de su palabra, hizo todas las cosas, y todo ha sido fruto de saber que no venimos del caos, venimos de la sabiduría, venimos de la inteligencia. Dentro de lo que significa este mundo podemos descubrir las leyes que ordenan lo que significa, desde la aparición del hombre hasta la realidad de todas las cosas, porque hay un orden latente que podemos ir descubriendo. Si no, pues simplemente todo sería azar y todo sería caos. Por lo tanto, al final puedes descubrir un orden, decía este, ¿y eso cómo vino? ¿Cómo vino el poder descubrir? Dice, pues venía de la sabiduría de los textos del Antiguo Testamento. Dios ha creado el mundo. Decía él, dice, imaginaos qué significa un mundo que viene del caos. Y entonces todo es caos. No existe la verdad. ¿A qué se reduce la libertad? Si no hay verdad, no hay libertad que la rija. Entonces todo depende de lo que uno piense y de lo que uno decida, y siempre pasa lo mismo.
decide los más poderosos sobre los más débiles. Bueno, pues esta es la sabiduría cristiana que entró en Antioquía, donde por primera vez se nos llamó cristianos, donde se empezó a llamar a cristianos, a los seguidores de Cristo. Y fijaos, el hecho cristiano ha dado la vuelta a toda la concepción de la historia. Fijaos, tanto que se habla y tanto que se pueda criticar a la Iglesia, allí donde floreció el cristianismo, aparecieron, entre otra cosa, los hospitales. Porque, fijaos, en Roma, cuando había esas grandes epidemias, tenían centros donde los acogían, pero claro, solo a los senadores, a los poderosos y a los nobles. Los pobres no tenían sitio. Fue en el concilio de Nicea, en el año 325, donde la Iglesia dijo: hay que hacer hospitales en todas partes, en todos los sitios, y fundamentalmente para los que no los tienen, para los pobres. Y lo mismo pasó con las universidades. Las universidades nacen junto a las catedrales. Fijaos lo que significa un hecho que parece insignificante: el encuentro de la sabiduría de la Escritura con el mundo griego y con el mundo romano. Y ahí ha ido acojando lo que ahora entendemos como Europa y el occidente cristiano. Y decía él en esa homilía: solo en esta sociedad que está tan secularizada, pues ha entrado en crisis Europa y ha entrado en crisis el mismo hecho cristiano. Y decía él: ¿por qué estamos aquí? Porque él, por lo visto, recibió muchísimas presiones por mantener las iglesias abiertas, por mantener el culto. Y decía: ¿por qué estamos aquí? Y dice: porque no quiero ser cómplice de la secularización, porque no quiero contribuir a que la iglesia sea considerada como un teatro, que si no se abre no pasa nada. Sí pasa, dice, si la iglesia no se abre, sí pasa, y mucho. Aquí está el Señor, aquí tenemos su palabra, aquí tenemos el Evangelio, aquí estamos ofreciendo la buena noticia de la salvación en estos momentos. Y esto puede parecer insignificante, como insignificante fue que salieran del círculo de la sinagoga y empezaran a predicar a unos griegos, pero las cosas maduran a su tiempo. Y si nosotros contribuimos sabiendo que el Señor ha puesto la salvación en nuestras manos, estamos contribuyendo a que este mundo en el que vivimos quede bajo la oscuridad de la indiferencia religiosa, bajo la secularización aplastante, y los tiempos al final se queden mudos y la palabra de Dios no se cumple. No podemos estar contribuyendo a eso, todo lo contrario. ¿Qué estamos adelantando? Decía, pues mucho, porque nosotros todo lo ponemos en las manos de Dios, para que del mismo modo que en Antioquía nacieron los llamados cristianos y se convirtieron muchos, así también ahora, por nuestra predicación, volvamos a sembrar la fe del Evangelio. Bueno, decía, pues importa poco el punto de partida, puede ser el que sea, una desgracia, la de Esteban, un espectador, Saulo, la persecución. Pero me decía, ahí estaba madurando algo que después con el tiempo se desplegó y era la bendición para saber que la salvación es para todas las naciones. Dice, ¿y cómo se universaliza el lenguaje para que no quede encerrado en una cultura y para que no quede encerrado en una etnia? Dice, pues a través del pensamiento, a través de la razón y a través de la fe. Decía él, dice, hemos de encontrar el diálogo amoroso entre la fe y la razón, porque ambas buscan la verdad y ambas se iluminan para fortalecer y darle consistencia al anuncio cristiano. Por lo tanto, decía, no puede desaparecer la fe en Europa y no puede desaparecer la fe en España. Fijaos que aquí, en España, es donde vino por primera vez, muy al principio, con el apóstol Santiago, con Pablo. Ahí no tenemos certeza en la Escritura de que Pablo estuviera en España. Sí tenemos certeza de que tenía deseo de venir a España, porque lo dicen en dos ocasiones. Mirad, leed en la carta a los Romanos 15:24.
al pasar cuando vaya a España y ser allá encaminado por vosotros, después de haberme llenado primero un poco de vosotros. ¿Veis? Espero veros cuando vaya para camino de España. Él, después de esos 2 años que estuvo en la primera prisión en Roma, es posible que visitara España. Digo que no hay datos bíblicos, pero sí extrabíblicos. Hay una carta de Clemente Romano. Clemente fue el 4º papa. Entonces, quiero decir que es un personaje, y parece que acompañó a Pablo en su viaje a España, porque Clemente Romano conocía perfectamente el latín, quizás mejor que Pablo, porque Pablo dominaba el griego perfectamente y el arameo y el hebreo, pero el latín probablemente estaba más flojo, y Clemente Romano, que ya digo fue el 4º papa. De los papas fueron los primeros, quiero decir, Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, pues este es Clemente Romano. Tiene una carta a los Corintios donde dice, hablando de Pablo, después de que fue hecho heraldo de Cristo en Oriente y en Occidente, después de haber llegado hasta los límites del Occidente, y los límites del Occidente eran Cádiz, eran el no terre plus ultra, no más tierra, no más allá, no plus ultra. Entonces parece que Pablo llegó a Cádiz. Yo que estoy todos los veranos en Cádiz y visito una iglesia con un sacerdote que conoce la historia, dice que llegó por Sanlúcar de Barrameda, recorrió toda la cuenca del Guadalquivir a Sevilla, estuvo predicando por Andalucía, llegó y creo que posiblemente llegara hasta Tarragona para luego abandonar España. Bueno, decía que no puede desaparecer la fe en España, que hemos tenido desde muy principio, desde el principio de todo. Santiago es decapitado en el año, creo que 45, 42 o por ahí. Quiero decir, antes se está predicando en España. De Santiago sí tenemos testimonios también extrabíblicos, pero testimonios de su predicación en España. Bueno, pues desde los primeros momentos, de los primeros pasos, fuimos cristianos. Pero ahora vivimos un momento, decía, donde no solo hay una crisis sanitaria, donde no solo hay una crisis social que se agravaría, decía él entonces, dice, no solo una crisis política que constatamos todos los días, hay una crisis espiritual muy seria, hay una crisis de fe. Y nosotros queremos contribuir, decía él, a que el milagro se haga, que volvamos el corazón a Dios, que volvamos a sembrar la fe del Evangelio para que Jesucristo sostenga todo el edificio. Bien, el punto de partida, decía, importa poco. Puede ser el último aliento, recordar al buen ladrón. En el último momento tuvo el encuentro con el Señor y la respuesta del Señor, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El punto de partida, dice, importa poco. Puede ser una desgracia, puede ser un violento, puede ser lo que sea, pero déjate encontrar por la palabra, como los griegos. Presta atención, que lo que se te dice no es simplemente para quedar bien, sino para ganar tu corazón, para que se llene de la alegría de lo que estamos celebrando juntos. Aquí lo que se da, decía, ahora claro, estaba celebrando la Eucaristía, aquí lo que se da no es una representación teatral, aquí lo que se da es un acontecimiento de salvación, que llega cuando proclamamos la palabra, antes nos sentimos pecadores, celebramos la Eucaristía y el Señor viene a nosotros en la comunión. Demos gracias a Esteban, dice, es una figura estupenda, que gracias a él la fe fue luego después con Saulo, con Pablo, propagándose, extendiéndose fuera de los muros de Jerusalén. Dice, ¿hasta dónde llegó Saulo en su predicación por el Mediterráneo? Porque a veces tenemos la impresión de que todo el Mediterráneo se hizo católico o cristiano de momento, de golpe, pero no fue así, fueron comunidades, la mayoría muy pequeña, pero lo suficiente, porque dice, es como el grano de trigo, tú lo siembras, pero tiene que morir para que nazca la espiga, y eso es lo que pasó
con la predicación de Pablo por toda la zona del Mediterráneo, donde la Iglesia floreció frondosa. Pero ahora la Iglesia está en crisis. Dice, pues aquí estamos nosotros para, con la gracia de Dios, ponerla en pie. Pidamos que nos dé la misma fe y el mismo coraje de esos primeros cristianos para anunciar la buena nueva de la salvación. Bueno, pues aquí estamos nosotros, este grupito pequeño, pero contribuyendo a que la palabra de Dios pueda ser promulgada este día. Y aquí nos quedamos hoy. Yo digo, imposible que las palabras humanas hubieran podido hacer esta obra. Claro, por eso, completamente imposible. Por eso los santos padres decían que los hechos de los apóstoles eran el Evangelio del Espíritu Santo, porque es el autor principal. Y nosotros vemos constantemente la vida del Espíritu Santo, la beatificación del niño de 15 años. Con 3 años, cogía a su madre que no practicaba, y en cada iglesia tenía que entrar la madre con él, porque él les tenía que hablar con el Señor. Tenía contacto con los santos. Bueno, sobre todo San Francisco de Asís. Ha hecho una obra yo creo que ya no falta ningún milagro eucarístico que no tenía en su ordenador. Pero son muchísimos. Y pues ahí tenemos la acción del Espíritu Santo. Como unos padres que no practican, el niño lleva a la madre para que se paren en cada iglesia, y después la madre se convierte. Pero no sé si después, cuando ha fallecido o antes, esto no lo sé. El Espíritu Santo, y como tú dices, que nos dé fuerza para ser testigos. Muy bien. Rezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban los rayos de la belleza tuya, que no dejará de tus años, sino que brille en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra fila la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se soberbecen con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado,